la posibilidad, no hay problema, ¿ya? Para el día de hoy, en el fondo, tendríamos que ver la parte, dos cosas que han al respecto de transformaciones. En primer lugar, la parte de reducción al centroide, que es una parte más bien aplicada, y también, o sea, aplicada, quiero decir que no va a revestir mayor complicación porque es solamente una reducción que se hace. Y también la parte de los modelos verticales. Hoy día vamos a alcanzar a ver un cálculo a mano, de la misma forma que lo hicimos con la transformación de cuatro parámetros. Y vamos a ver también una aplicación en el TDC para que ahí tengamos eh, todo el flujo, ¿cierto? Una parte en el software y otra parte en mano a mano, ¿cierto? Básicamente con un Excel, que ha sido la herramienta que vamos a ocupar o que estamos ocupando ahora. ¿Dale? ¿Hay algo que comentar ahí? ¿Alguien tiene una duda? ¿Algo que quiera compartir? ¿O no? ¿O podemos comenzar? ¿No? ¿O sí? Muchachos, ¿me escuchan o no? Sí, profesor, de mi parte Sí. nada que decir. Ah, ok. No, que pensé que estaba hablando solo. Entonces, voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar a trabajar en lo que comenté. Les tengo que subir el Excel ahora que ya va a estar terminado, ¿cierto? Al menos la parte horizontal y la parte vertical ya. ¿Y cuál es la variante que tenemos? Sí, yo les comentaba el lunes, cuando nos reunimos, es que en general las colectoras y los GPS vienen con un montón de opciones que ustedes pueden ocupar para hacer estas transformaciones. Generalmente ahí mi crítica a esas opciones que uno encuentra es que nunca está completamente la información para saber qué modelo ocupa, ¿ya? Acá el modelo que ocupamos, como les comentaba, era 2D, ¿cierto? La transformación que está ahí planteada, que sería la misma en el fondo que ocupa el TBC y yo la he visto también en el Lake Office, ¿cierto? Que ahí tiene un poco más de información. Esa transformación 2D tiene una variante, ¿sí? Y esa variante la vamos a, básicamente, la vamos a, a aplicar, pero en el fondo se van a dar cuenta que no tiene una consideración muy diferente a lo que venimos trabajando, ¿cierto? Si más que nada es algo operacional. Tiene una explicación teórica, eso sí, que evidentemente la vamos a mostrar, pero en el fondo no van a llegar a cosas diametralmente diferentes, ¿sí? Para eso voy a abrir un Paint y les voy a mostrar acá lo que nosotros estaríamos proponiendo nuestra nueva versión de la transformación, ¿ya? Si se fijan, yo puedo pegar este dibujito que hicimos el otro día y ahí ustedes ya saben que independiente que tengan las coordenadas UTM o, o locales, en este caso, nosotros vamos a tener una geometría que apunta a que estos puntos estén conectados y formen un polígono de esa forma. Ojo, no estoy hablando en el diseño de la red ni nada, sino estoy hablando más que nada del polígono en sí. ¿Vale? Cuando ustedes hacen la transformación como la aplicaron el lunes, básicamente lo que se hace es tomar el sistema 2D, trasladarlo, rotarlo y escalarlo, ¿cierto? Para que sea compatible con el sistema local. Nosotros fuimos de UTM a local en la clase del lunes, ¿vale? Determinamos los parámetros, los aplicamos y con eso ya teníamos, ¿cierto? La posibilidad de tomar cualquier coordenada UTM y representarla en el sistema local que ya puede ser de la mina, ¿cierto? O cualquier otro lugar, ¿sí? Hay una variante que se llama y que está basado en el documento que les mandé el otro día, transformaciones, transformaciones de datum, y tiene que ver con el modelo de Molodensky-Vadekas, ¿sí? El que hemos ido aplicando de momento es un modelo tradicional,
tradicional de Bursa-Wolf, reducido evidentemente en 2D, que sería más cercano a lo que ustedes pueden ver por acá, ¿cierto? Transformación de coordenadas planas. Y esa transformación de coordenadas planas también puede tener una variante que se asocia al modelo de Badecas, ¿sí? Eh, el modelo de Badecas, ¿cierto? Que está acá en la página 107 del documento, que sería la página 3, básicamente apunta a que ustedes pueden hacer el mismo cálculo, pero con un concepto que se llama reducción al centroide. Entonces, el centroide de esa figura aproximadamente debería estar en esa posición, ¿sí? Entonces, ahí le vamos a colocar centroide, ¿sí? Y cuando yo tengo el centroide, básicamente lo que estoy haciendo es que la coordenada x del centroide es la sumatoria de todas las coordenadas x dividido el número de puntos. A su vez, el promedio de y, ¿cierto? Acá, vendría siendo también la sumatoria de toda la y dividido en él. Entonces, evidentemente de esa forma yo calculo el centroide, y al calcular el centroide, básicamente yo puedo ir haciendo algunas reducciones que son bien interesantes de analizar. La primera de ellas, ¿cierto?, es que la distancia, o en el fondo también eh, el sistema que yo voy a ocupar, puede ser reducido a esa posición. Y esa posición en el fondo me va a dar el lugar donde voy a rotar, voy a trasladar, ¿cierto?, esta set de coordenadas UTM y llevarlo principalmente al sistema local, ¿vale? Por lo tanto, la reducción apunta a que nosotros definamos de forma preliminar el lugar donde va a rotar el sistema, ¿ya? Teóricamente, cuando uno hace esa reducción al centroide, elimina una condición que tiene que ver con una dependencia que hay entre las rotaciones y las traslaciones. Eso, para no enredar mucho el tema, se traduce en que tú generas menos dependencia de una traslación respecto a la rotación. Por lo tanto, matemáticamente hablando, el sistema es más robusto, ¿ya? Entonces, siempre se dice que, por ejemplo, tú deberías hacer la reducción al centroide para hacer esa transformación, ¿vale? Entonces, si ustedes leen acá el documento, dice la transformación de Baedeker o el concepto de la transformación de Baedeker, dice, este modelo es similar al de la transformación de 7 parámetros, en nuestro caso estamos empleando una de 4, ¿cierto? Pero lo que hace es una reducción de los puntos idénticos al centro de gravedad. Conceptualmente, como les explicaba, la única diferencia, ¿cierto?, de los modelos de Badecas y de Bursa-Wolf es el punto en el cual se realizan las rotaciones y el factor de escala, ¿sí? Que era lo que comentábamos recién. Matemáticamente, ahí, esta línea que está ahí, muestra lo mismo que yo estoy intentando acá en el Excel, en el Paint hacer. Claro, ahí quedó más bonito. Y la única diferencia que yo podría encontrar sería cómo yo trabajo, ¿cierto?, con las reducciones correspondientes, ¿vale? ¿Cómo serían esas reducciones correspondientes que estamos hablando? Básicamente lo que yo hago acá es lo siguiente. Déjenme mostrar acá un minuto, por favor. Lo que yo hago es calcular el promedio de las coordenadas. Lo voy a hacer acá, ¿cierto? Lo voy a tener el promedio en X y en Y, ¿sí? Entonces acá calculo promedio, ¿vale? Tomo el set de coordenadas acá, ¿cierto? Le doy Enter. Y acá también saco el promedio, ¿sí? Promedio. Maravilloso. Entonces ahí tomo eso de ahí. Y evidentemente en todos los sistemas tengo que hacer lo mismo, ¿sí? Acá la única salvedad es que, claro,
Si ustedes bien recuerdan, estamos trabajando con un set de datos. Déjenme acotarlo ahí para que no se confunda. Un minuto. Y hay que respetar, ¿cierto?, lo que estamos ocupando. Eso sería con... Ahí. Un poquito que cuesta maniobrar ahí. ¿Vale? Ahí, ahí. ¿Cierto? Enter. Ahí tomamos ese set de datos, ese centroide. Y acá también podríamos hacer esa operación para acá. Esa es una de las opciones. Y yo tomé todos los puntos, tampoco está mal, porque en el fondo estoy dando la validación, ¿cierto? Para que considere estos puntos también como parte de la transformación, pero basado, ¿cierto?, en que nosotros trabajamos con las 7 primeras estaciones en la primera clase, calculamos el promedio con esas 7 primeras, eh, básicamente, coordenadas. Por lo tanto, acá, si yo quiero comenzar a realizar esta reducción al centroide, tengo que determinar las coordenadas respecto a estos valores que están acá abajo, ¿sí? Y ahí yo puedo, ¿cierto?, pintar esto de azul, quizá, para ir diferenciando, y yo puedo hacer las diferencias. Entonces, voy a copiar esto acá, lo voy a pegar acá, con la consideración que esto que está en celeste, ¿cierto?, son las reducciones del centroide. Entonces, tomo la coordenada del punto, ¿sí? Perdón ahí, y le resto, ¿cierto?, el promedio, fijo, evidentemente, y ahí me queda una coordenada, ¿cierto?, local, ahí, ahí está, ¿cierto? Y acá debería hacer lo mismo con esa coordenada y la que está acá, que también va local, ¿vale? Entonces, ahí yo comienzo a hacer esta reducción, ¿vale? Y cuando yo ya tenga, ¿cierto?, esa reducción realizada para todas las componentes, voy a poder comenzar a ocupar los mismos puntos para el ajuste. Ya no es más que eso. Entonces, pincho acá, resto la componente fija, ahí, y ahí tomo las coordenadas, ahí hago lo mismo, menos el promedio, ¿cierto? F4, y ahí ya tengo, ¿cierto?, también ese set de coordenadas. ¿Dónde está lo principal acá? Que si yo ingreso a un gráfico, acá, se van a dar cuenta que geométricamente, voy a configurar el gráfico acá, un minuto, ahí sí, a ver si lo puedo ver, empezar por la, un minuto, ahí sí, se puede quitar, voy a quitarle eso, ahí sí. Si se dan cuenta geométricamente, la figura es la misma, ¿sí? Lo único que yo hice fue esta reducción al centroide que les comentaba. El ajuste para abajo es completamente el mismo y ahí no deberíamos tener ningún problema para poder hacer el ajuste nuevamente. La única consideración es cuando uno calcula las coordenadas al final, tiene que quitarle esa reducción al centroide. En el fondo es sumar las constantes para que las coordenadas queden en el sistema local, ¿sí? El procedimiento va a ser el mismo. Entonces, yo me acuerdo que en la clase pasada, Dixon parece preguntaba por un norte y un este, ¿cierto? Que sale en el TDC, en el resumen de procesamiento, en el resumen de la calibración. Ese norte y ese este corresponde al centroide que ocupa el TDC, ¿sí? Entonces, el TDC, no sé, vamos a decir así, el Leica Office, los software de Leica, Topcoin, creo que sí también tienen esa reducción al centroide como procedimiento de cálculo para eliminar esta cuestión de la dependencia de las rotaciones y de las traslaciones, ¿ya? Ahí yo voy a ser bien, bien honesto con algo. En algunos proyectos que he participado o que he visto, hay colegas que han hecho la transformación como la hicimos el lunes, y la contraparte, quien evalúa, corrige que la transformación tendría que ser con reducción al centroide, ¿ya? Yo creo que no he visto de momento,
en las redes, que en las transformaciones que he participado, una diferencia sustancial en términos de resultados. Lo que sí cambia, y es evidente, como uno va achicando las coordenadas, cambia la magnitud de la rotación, porque tú estás ahí trabajando con una coordenada que está reducida. Pero cuando tú aplicas a la transformación y vuelves al sistema original, que no es más ni menos que tomar esa coordenada local y sumar el promedio para que quede donde deba estar, la diferencia a lo más hemos encontrado un par de milímetros y en un caso centímetros, no más allá de eso, ¿sí? Y yo diría que en la mayoría de los casos da casi igual, ¿vale? Entonces, esa reducción sería el set de coordenadas, eso yo se lo va a quedar ahí y ustedes pueden aplicar básicamente el mismo ajuste que hemos estado conversando acá. No cambia más nada en términos, ¿cierto?, de valores propiamente tal, solamente cambia la escala, vamos a decir escala en términos de la magnitud de las coordenadas, ¿vale? ¿Está más o menos entendido eso? ¿Lo logran percibir? ¿Hay algo que necesiten que repita o está bien ahí? La parte final Ujú. de ese procedimiento, ¿lo puedo explicar? Porque dijo que era lo mismo a excepción de la parte final. Sí, mira, vemos acá cómo quedaría. Creamos una copia, voy a colocarle acá 2D centroide y le voy a colocar A de aplicación, ¿sí? Entonces mira, yo acá, como tengo las reducciones ya, voy a copiar estos valores, ¿sí? Y me los voy a llevar a esta que copié. Y los voy a pegar acá, ahí, ¿sí? Entonces, esto ya no lo necesito. Fíjate que, ya, ahí está la del lunes, la 2D, esa es la normal. Acá yo hice una reducción al centroide y tomé las coordenadas reducidas al centroide, ¿cierto? Y me hice, en el fondo, eh, un minuto aquí, para que no quede raro. Centroide a aplicación, y esta era centroide solita. Perdón, eso fue cuando... Un minuto, por favor. Esta era centroide solita. Entonces, para resumir, ahí sí. La 2D es la normal. En esta pestaña que dice 2D-C, yo calculé el centroide, ¿cierto? Y en la que está acá abajo, ¿cierto? Básicamente, la 2D centroide app, yo copié esas coordenadas reducidas al centroide y las pegué, ¿cierto? Acá. Entonces, si se fijan, estas coordenadas quedan con otra dimensión, ¿sí? Y estas coordenadas de acá abajo, ¿cierto? Quedan básicamente en el sistema sin reducción al centroide porque son las de testeo. Voy a eliminar ese gráfico. Y si se fijan como el código o básicamente el sistema ya está automatizado acá, yo ya tengo, entre comillas, básicamente las observaciones, que las saca, ¿cierto?, de la lista. Saca también el IO, que está calculado a partir de estas coordenadas que están acá, ¿cierto? Y básicamente con el código que está automatizado, va haciendo los reemplazos que corresponden, ¿cierto? Cuando yo llego acá abajo, están las matrices ya programadas, ¿cierto? Todo lo demás, debería tener básicamente un X, que ese X que está ahí, ¿cierto? Reemplaza los valores que están acá, yo los tomo y esos valores los debería llevar acá arriba. Luego la primera y ahí hace la reducción. Claro, como ya está más o menos prefijo, la iteración es una. Si se fijan, las traslaciones son cercanas a cero, ¿sí? Entonces, si yo voy acá abajo, voy a ver que el X ya básicamente está en una buena magnitud, ¿ya? Podemos hacer el ejercicio que hicimos el lunes de dejar uno, 0, 0 y 0. Se dan cuenta que dan esos valores. Voy acá abajo, tomo los parámetros que calcula y los pego acá arriba, que fue lo mismo que hicimos delante, pero acá le agregué el paso. Nada más que eso. Entonces ahí quedan esas magnitudes ya determinadas.
podemos hacer una iteración más quizás con el objetivo de aprimorar un poco más los valores, pero con eso ya es más que suficiente. ¿Sí? Ahí, ¿cierto? Dos iteraciones, igual que el lunes. Ujú. Entonces, si te fijáis, esos parámetros que están ahí, ujú, corresponden ni más ni menos que a los parámetros de transformación, pero en el sistema reducido, ¿vale? En el sistema que está acá. Por lo tanto, cuando yo voy a chequear la parte donde hice el testeo, se van a dar cuenta que acá estaban las coordenadas locales, acá estaban las coordenadas UTM. Claro, las fórmulas son las mismas, pero como está este cuadro en UTM y en local, sin la reducción al centroide, básicamente el chequeo que yo hacía no corresponde. Entonces, ¿cómo podría ir a arreglar eso? Básicamente, yo debería hacer la reducción de estas coordenadas al centroide. Básicamente, debería estirar acá, debería estirar acá, debería estirar acá y debería estirar acá. Si se fijan, estos tres ya están reducidos al centroide. ¿Sí? Entonces, ahí están esos valores, puedo comprobar, perfecto. Entonces, tomo estos valores, los copio, voy a la aplicación y acá tendría que reemplazar estos valores. Reemplazo, ¿cierto? Y si se fijan, al reemplazar en el sistema local, claro, tengo los mismos residuales, ahí están, que obtuve, uy, perdón, que obtuve, ¿cierto? En la 2D. Y se van acá abajo, son casi los mismos, 0,00222 y acá 0,0222. Entonces, lo único que hice ahí fue la reducción, ¿cierto? Entonces, eso me indica que la transformación está bien. Ahora, evidentemente, como yo estoy trabajando con un sistema reducido al centroide, estas coordenadas que están acá no me sirven del todo, no transformadas, a eso me refiero. ¿Por qué no me sirven del todo? Porque eh, en la vida real, ¿cierto? Cuando estoy levantando, no vamos a tener esas coordenadas como referencia. Por lo tanto, si yo quiero que ese set de coordenadas transformadas quede en el sistema, yo tengo que ir acá, y es lo que hace el software en el fondo, tomar el centroide, ir acá, voy a colocar centroide, voy a pegar el valor acá, oh, perdón, ahí, pegar el centroide, ¿cierto? Ahí lo pego. Y en el fondo, si yo quiero determinar esas coordenadas, debería tomar esa más el centroide, ¿sí? L29 evidentemente va fijo, y ahí ya puedo extender esas coordenadas transformadas, ¿cierto? Entonces eso lo hace en TBC, eso lo hace, ¿cierto? En Lake Office, devuelve la coordenada al sistema que corresponde. Entonces, no es más que eso. Ahí yo bajo, tengo el set de coordenadas. Para chequearlo lo voy a llevar a esta tabla que está acá, a esta Excel que está ahí. Voy a pegar los valores, evidentemente. Y ahí si se fijan, ustedes pueden ir haciendo la diferencia. Ahí y ahí. Cero. En el fondo la reducción, creo que ahí se pone ese. Allá, Profe, acá parece estaba que sí. en la anterior está fijo la 129 y no la 137. Ah, sí, tenéis toda la razón. Acá la embarré yo. Esta es la fija, ¿cierto? Ese. Y esta sería la movible. Ahí sí, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí, veamos. Copiar, pegar. Perfecto. Ahí dan los 2 milímetros que yo había tenido y definido, ¿cierto? Como el valor que había obtenido de la transformación. Dar a los residuales. ¿No? Eh, Creo que ahí también Ah, pero es más. Perdón. Ahí sí. Ah, espérame, 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 espérame. Sí, está bien.
Ahí hice la reducción de puro 80. Es S eh, menos S. Ahí sí, perdón. Entonces ahí están los delta y ahí da la misma diferencia. Entonces, ese procedimiento que yo les muestro ahora, ¿cierto? Que es la reducción del centroide, tiene dos pasos más. El primero que se calcula la reducción al inicio del ajuste y después posteriormente, cuando tú ya tienes las coordenadas transformadas, esas coordenadas transformadas, que vendría siendo lo que está acá, ¿cierto? Hay que volverlas al sistema original, que es sumarle el centroide nomás para que quede bien definido. ¿Me captaron ahí esa parte o quieren que repita algo al respecto? ¿Alguien tiene alguna duda de ahí? Cualquier duda es bienvenida. Comentario, alguien ha trabajado con esa reducción al centroide, la han escuchado, algo así, ¿o no? Hola, buenas tardes, profesor. Hola. A mí me tengo un enredo, no sé si tenga relación o no. Eh, en el ramo anterior usted comentó que para hacer transformaciones, Ujú, uno primero entre datum, o sea, porque esto no es, en el fondo no es un datum, esto es como, no sé cómo decirlo, pero no sé si tiene alguna relación. Usted una vez dijo que cuando hacía transformación entre datum, primero tenía que llevar las coordenadas a cartesiana ujú, sí. y después a geográfica y ahí proyectarla. Sí, sí. Lo que pasa es que, como tú bien dices, son dos cosas diferentes. Y qué bueno que tocamos ese tema ahí. Porque mira, piénsalo de la siguiente forma. Siempre que ustedes tengan dos coordenadas que están en un plano, ustedes hablan de transformación de coordenadas, ¿ya? De momento acá, ustedes saben, ¿cierto? Que una coordenada UTM es una coordenada que está en un plano, ¿ya? O sea, procesamiento de líneas base, ajuste de red, análisis de calidad, y después ustedes traigan un informe y te dicen, ya, este monolito tiene esta coordenada geodésica y tiene esta coordenada UTM. Ya, UTM, Universal Transversal de Mercator, coordenada proyectada en un plano. Como los colegas le dicen de repente coordenada plana, ¿cierto? O coordenada rectangular, pero es horizontal. O sea, en la práctica em, no hay ninguna cosa que nos haga decir que no está en un plano. Es plana, ¿vale? Y el sistema local de una mina es plano también. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Hasta ahí no hay problema con eso. ¿Sí? No, no. Perfecto, ¿cierto? Entonces, ahí cuando tú tenías una coordenada que evidentemente tú sabes que tiene vamos a decir así, un origen a partir de una red geodésica y todo lo demás, pero cuando tú te enfrentas a una coordenada UTM y la llevas a otro plano UTM, estás hablando de transformación de coordenadas planas. Y eso, para mí, al menos yo lo defino como transformación de coordenadas, ¿sí? Y ahí funciona IPEC, ¿cachai? Eso es una cosa que resuelve, vamos a decir así, un problema de ingeniería. Dale un problema que tiene que ver básicamente con tengo coordenadas planas UTM, tengo coordenadas planas y necesito transformarlas en el sistema local. Y ahí el modelo de lo que les expliqué de los cuatro parámetros y más el ajuste vertical que vamos a hacer ahora funciona IPEC. Otra cosa muy diferente es la transformación de datos, porque como bien dice el compañero, la transformación de datum engloba, ¿cierto? Si ustedes lo ven acá, en el documento de transformación, los mismos modelos matemáticos, ¿ya? Los mismos modelos matemáticos, pero ahí un trabaja, ¿cierto? Con coordenadas geodésicas que son, ¿cierto? Transformadas a una coordenada cartesiana. Pero ¿cuál es la diferencia? Esa coordenada cartesiana que ustedes están ocupando la transformación de Atom, el X y Z, está referida, ¿cierto?, a un elipsoide, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, meten los valores de la calculadora, meten sus coordenadas geodésicas
a la calculadora del IGM, no están haciendo propiamente tal el enfoque de una transformación de coordenadas. Están haciendo una transformación de Atom, porque lo que hace el IGM es que toma las coordenadas geodésicas, las pasa a coordenadas X y Z, que es el mismo punto, pero en vez de tener latitud, longitud, altura elipsoidal, tiene, ¿cierto?, X y Z. Y ahí aplica la transformación. El modelo matemático es básicamente el mismo, evidentemente incorpora la tercera dimensión, es 3D, claro, pero los modelos son los mismos. Lo que pasa es que el origen del dato es diferente. Si quieren tener una diferencia para sopesarlo, la transformación de coordenadas planas, los dos datos están en un plano. Y la transformación de Atom, las coordenadas están referidas a un elipsoide, donde son geodésicas y posteriormente son X y Z. No sé si resuelven parte la duda que tenía ahí el compañero. ¿Sí? ¿O no? Sí, profesor. Ahora quería ver si es que me podía repetir, porque dijo, ¿cierto? Que una transformación de coordenadas 2D era por reducción de centroide y el otro, ¿cómo era? Cuando la transformación normal que hicimos el lunes, ¿cachai? Que fue esta que hicimos acá, en esa transformación vamos a plantearlo de la siguiente forma. Cómo rota y cómo se escala en el sistema es en un punto que está dado, vamos a decir así, por el acomodo de los dos sets de coordenadas, ¿cierto? O sea, se determina en el proceso del ajuste, ¿vale? Allí, la diferencia con lo que presentó hoy día es que el punto donde rota y el punto donde se escala, tú lo defines preliminarmente como el centroide de todos los puntos. O sea, si por ejemplo acá tú haces la transformación sin reducción al centroide, el sistema cuando haga la transformación va a decir ya, acá están las rotaciones, las traslaciones y eso lo calcula respecto a todos los puntos. ¿Sí? Sin embargo, cuando nosotros hacemos la reducción al centroide, nosotros preliminarmente, al hacer este proceso que está acá y calcular las diferencias de cada coordenada respecto al promedio, nosotros le estamos indicando, independiente que sea el mismo modelo matemático, que la reducción es el punto donde el sistema rota y donde el sistema se escala. Entonces, ahí la teoría, lo que dije antes, que no había que profundizar mucho en términos conceptuales, quizás, en términos muy profundos, era que esa reducción al centroide le entrega más robustez a la transformación porque quita una relación, una correlación entre la rotación y la traslación. Es decir, el sistema se torna más robusto para transformar. Con la única consideración que necesitamos hacer primero la reducción, indicarle dónde tiene que rotar y escalarse, y después que hagamos la transformación, tenemos que quitar esa reducción al centroide, que era el procedimiento que preguntaba la compañera delante, y ustedes se dieron cuenta que yo lo mismo, porque en el fondo estoy sumando, estoy restando. Pero ese simple procedimiento de la reducción indicarle al sistema dónde tiene que rotar y dónde se tiene que escalar, es básicamente lo que quita esa, o lo que le entrega al modelo más robustez, si quieren llamarlo así. ¿Vale? No sé si ahí cierra un poco más la idea. ¿Sí? No. Sí, profe. Ujú. Ok. En los Stonex, por ejemplo, no me acuerdo el modelo en verdad, pero debe ser el Stonex más nuevo que hay, quizá. Tienen un colector con un software, o sea, una libreta con un software de campo, donde en las configuraciones o en aplicaciones, me acuerdo que se llama, tiene transformaciones. Y sale Helmer de 7 parámetros, sale Bursa Wolf en los high target también, y sale en 2D y modelo vertical, ¿cierto? Entonces, ahí hay que ser, por eso hay que leer el manual en el fondo para ver qué implica cada una de las transformaciones. Porque si nosotros nos ponemos acá un poco más estricto en el análisis, se van a dar cuenta que el Bursa Wolf en el fondo dice,
Por ejemplo, este método es usado para transformar las coordenadas geocéntricas x y z de un datum A a las coordenadas geocéntricas de un datum B, que también debería tener x y z. Y ahí, de momento, nadie pelea, todo funciona impecable, ¿cierto? Pero, como les comentaba adelante, esa transformación también teóricamente podría ser aplicada en un norte-este cota o en un norte-este altura elipsoidal, en el caso que sea en UTM. Entonces, el mensaje ahí es la transformación de datos, que coordenada geodésica se transforma en X y Z, puede ocupar un modelo que también yo teóricamente lo puedo ocupar en coordenadas que son norte-este y una cota, ¿sí? Entonces, modelos los mismos, prácticamente los mismos, pero el origen de la coordenada es diferente. Y cuando el origen de la coordenada es diferente, o el formato, si quieren llamarlo, nosotros diferenciamos entre datum, transformación de datum, y transformación de coordenada. ¿Ya? Ese es como el mensaje en general. ¿Vale? ¿Alguien quiera comentar algo ahí? ¿O alguien tiene alguna duda al respecto o algo así? ¿Experiencias con eso? ¿Malas experiencias? ¿No? Yo sé, ¿O sí? una duda, o sea, que se me viene a la mente en realidad, porque viendo la efectividad del modelo, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo un levantamiento en coordenadas en un sistema y lo quiero pasar al otro, no sé, unos 400 puntos? ¿Hay software que se pueden hacer eso? ¿O cómo sería esa pega en realidad en automático? Ah, es que ahí va, por ejemplo, cuando tengan que hacer asesoría y le pidan transformaciones, generalmente uno que pide, pide el listado de coordenadas local, ¿cierto? Y si tú quieres ocupar un software como el TDC, el Leica o el Topcon, lo que yo te recomiendo que pidas es un listado de coordenadas geodésicas de los puntos. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que hace el software? Es lo que veíamos el lunes, ¿cierto? Tú le ingresas las coordenadas geodésicas. Esas coordenadas geodésicas se, vamos a decir en un término muy burdo, ¿cierto? Se aplanan en una proyección TM y cuando ya están planas en la proyección, se compatibilizan con una transformación, ¿cierto? De cuatro parámetros para la parte horizontal con las coordenadas locales. Eso lo hace un software. Como producto final de ese procedimiento, tú lo que tienes es un archivo, déjame mostrar acá, que puede ser de esta forma, en extensión DC, no, no tengo de Leica para mostrarle acá, ¿cierto? Y si tú lo abrís, esto, que en verdad es chino para todos, tiene alguna forma de leerse, ¿cierto? Hay algunos software que lo leen, ¿cachai? Pero es un archivo que el software genera cuando tú ya haces el procedimiento. Ese archivo que está ahí es el que tú cargáis a la colectora y el GPS ya trabaja en el sistema local de la mina. Entonces, si tú me preguntas a mí, esa es la forma más rápida que hay para hacer esta transformación. Pero también, generalmente cuando uno tiene que hacer ese tipo de pega, te dicen ya, entrégueme los archivos para cargárselos al GPS. Entonces los generáis, se los pasáis, pero la persona también te dice, ¿sabe qué? Yo necesito una planillita Excel porque de repente hay que transformar coordenadas para la gente ahí de la mina o un montón de cosas, ¿cierto? Eso pasa. Entonces generalmente uno entrega los DC, en el caso mío, y entregáis también un Excel con cierto el modelo de transformación. Ahora, ¿dónde está la gracia? Es que si ustedes recuerdan, ustedes, déjenme ver acá, ustedes cuando calculaban la calibración en el TBC, básicamente había un reporte que te entregaba, ¿cierto? Que te entregaba la escala, la rotación y las traslaciones. Entonces, no es necesario, entre comillas, hacer todo el proceso que les estoy mostrando de nuevo. Más bien lo que hay que hacer en la parte de acá abajo, ¿cierto? Es decir, ya acá tengo los parámetros los voy a aplicar con este modelo de las coordenadas y ya programo la plantilla, ¿no? No es más que eso, ¿cachai? O sea, a eso apunta lo que comento, porque el TBC ya te entrega unos parámetros por defecto. ¿Podéis programarlo en el Excel? También. ¿Va a haber diferencia respecto al software? Sí, va a haber diferencia.
¿cachai? ¿Y por qué va a haber diferencia? Por los niveles de sensibilidad de las coordenadas, el número de decimales, todo lo demás. Pero en general, era lo que conversábamos el otro día, ¿cierto? Generalmente uno, cuando carga estos archivos al GPS, trabaja en RTK, 3-4 centímetros de precisión, en el mejor de los casos quizás. Y tú me vas a decir que hay una diferencia entre lo que tú hagas en el Excel y lo que haga el software de 3 milímetros, 5 milímetros, probablemente no es algo para volverse loco. ¿Cachai? Entonces, eso sería el flujo. Uno entrega lo que hace el software y entrega un Excel. Hay otro software, no sé, el Adjust, por ejemplo, que es como más rústico, pero también te entrega los parámetros. Hay algunas aplicaciones de Topcon también, que son licenciadas, que te permiten el cálculo. Microsurvey también tiene algunos elementos de transformación. Y yo encuentro que con un software, no sé, si tenía el Leica, llamáis a Leica, ¿cierto? Oiga, necesito el flujo de trabajo para transformar coordenadas, te lo deberían pasar. Del TDC hay video en YouTube, ¿cierto? Hay Target también, hay algunos videos en YouTube. Entonces con eso yo creo que es suficiente en verdad. Y con la misma colectora tú buscas los módulos, el de la Access, el Field Genius, tienen módulos para hacer transformaciones también, ¿cierto? Tocon le llaman localización, por ejemplo. Entonces, esa es como mi respuesta. Si tú tenéis muchos puntos, podéis programar esto, ¿sí? O podéis tirarlos como al TDC y esperar que lo haga, ¿sí? De las dos formas sirve. Yo sé que probablemente ustedes van a decir, ya, pero ¿para qué no enseña esta cuestión? Es para que cachen más o menos de dónde viene para que todos cachemos más o menos de dónde vienen los parámetros, ¿cierto? Porque de repente, no sé, ha pasado que, ¿qué pasaría si la transformación no es tan buena? Uno sabría, por ejemplo, que la calibración no es tan buena o que la transformación no es tan buena analizando este lado de acá. Si hay un valor que es alto, probablemente el punto está jodido, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas hay que irlas analizando en un inicio. Profesor, Más que nada eso, ¿sí? yo, o sea, tengo una duda. Ujú, Bueno, yo igual ya se la había comentado otras veces. Y era de esto mismo, porque de repente hacíamos transformaciones ujú. y no sé por qué en el TDC queda bien, pero la gente, otras personas que conocí que eran gemensores, Sí. hacían las transformaciones y teníamos errores de hasta 30 metros en transformación 2D. Y hasta el día de hoy no teníamos por qué, pues yo ahora recién sabiendo esto voy a ver si es que ese ajuste está bueno o tiene problemas. Ahí es un tema ese delicado, en verdad, porque, mira, el problema yo creo que radica, y yo creo que esto soluciona todo, en lo que hicimos acá, ¿cachai? Este chequeo con coordenadas yo creo que es lo primordial para validar una transformación. Por ejemplo, yo cuando he hecho calibraciones para pega, ¿cierto? Lo que hago es perfecto, mándame los datos, lo que les decía a nuestros compañeros. Mandan las coordenadas geodésicas, las coordenadas locales, hago en el TS. Genero el archivo y se lo paso, ¿cierto? Al topógrafo de la mina y le digo, ya mira, cárgalo en el colector, el viejito lo carga, ¿cierto? Y le digo, chequéame tales puntos. Entonces, la pega que tiene él, para validar yo, es que va y chequea los puntos con este archivo de transformación ya cargado en la colectora. Entonces, él va y me los manda y yo veo, ah, ya, perfecto. Las diferencias, no sé, con la coordenada de la mina, considerando todo lo que hemos hablado, son 1 centímetro, 2 centímetros, ya, 5 centímetros. Entonces, esa es mi forma de testear que la transformación está bien, porque si se fijan acá estamos igual propensos a cometer un error. Si yo no hubiera dejado estos puntos de chequeo afuera del proceso de transformación, yo podría haber calculado algo, podría haber llegado a una escala y pasa pelo, ¿cierto? Y el error que se comete muchas veces es que en este caso yo podría haber tomado los 10 puntos y los 10 puntos, haberlos ocupado, no tendría cómo chequear y el chequeo se hace sobre esos mismos 10 puntos. Entonces, si hay un error que está en los parámetros que yo calculé, no lo voy a poder ver de forma tan sencilla
porque los puntos los estoy ocupando para chequear, pero también participaron en la transformación que está mala, entonces propaga el error. ¿Cachai? Eso es lo primero, como mi flujo de trabajo, ¿cierto? Con el tema de las planillas y que no da de repente el Excel y todo lo que conversábamos delante, ahí yo tengo mis aprensiones, porque de repente he llegado a algunos lados que hay colegas que descargan planillas de internet y la acomodan a su forma de trabajo. Que no digo que esté mal, pero a mí me duele la guata de repente ocupar algo que no hice yo. Entiendo que de repente puede ser por tiempo o quizás porque he tenido alguna dificultad para trabajar con la transformación, porque no es fácil tampoco, pero ¿qué haría yo ahí? Acomodaría la planilla para mi forma de trabajo y la chequearía de igual forma, ¿cierto? Para ver si pega o no pega. Porque yo he visto también lo que comenta el compañero, de repente las calibraciones también, que el software tiene menos probabilidad de equivocarse quizás, pero los Excel de repente dan otras cosas, pues. Entonces ahí también, eso sería como una recomendación, creo yo, más que nada. Diga Dixon, tiene la mano ahí levantada. Sí, o sea, yo no... Es, pucha, profesor, no le voy a decir, pero no ¿Mm? desconfío de los cálculos que han hecho las personas. Bueno, eso fue en el trabajo anterior. ¿Sí? Ahora tengo la oportunidad de volver a trabajar de la misma manera, por desgracia, ¿Mm? y nos encontramos con el mismo error. ¿Sí? Pero yo creo que otra cosa no es ni ¿Mm? la planilla ni la calibración del TSE. ¿Mm? Que hay un sector de la mina ¿Sí? que hay un PR, pero solamente tiene coordenadas UTM. No tiene coordenadas locales y las personas que supuestamente las deberían tener no se las pasan a nadie, no las tienen. Ah, ya, Y ahí en ya. ese sector, Dale. eh, ya, eso. ¿En ese sector qué? Ahí queda la embarrada, justo de Sí, un área que queda. sí. No, ahí, lo que tú comentáis ahí no está bien, o sea, es la realidad, en verdad. No, no hay mucho que hacer. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que ustedes saben más que yo, en verdad, de la minería ahí, porque han estado más cerca trabajando muchos de ustedes, es que, no sé, a mí me pasa. Yo de repente voy a la mina. Y claro, los viejos son re buena onda conmigo, me pasan todo, no, acá está, testé, pero yo sé que en el día a día probablemente las relaciones ahí son más complejas y no todos sueltan las coordenadas, ¿cachai? Entonces, eh, eso induce mucho error también. No es el primer lo que comenta Dixon en las clases pasadas de los otros compañeros que ustedes han hecho los mismos ramos, es lo mismo que pasa, ¿cierto? Entonces... No, no, ahí escapa un poco a lo técnico en verdad, pues, porque hay cosas que quedan ahí como más sujetas a otras cosas, ¿cierto? Entonces, eso en general, ¿vale? Em, yo creo que en alguna medida, eh, no sé, mi posición con esas cuestiones que comenta el compañero son, si tú no sabes o tú tenías alguna aprensión, porque hay muchas de esas cosas que no se entregan o se generan este tipo de situaciones por no cachar en verdad lo que tenías, ¿cierto? Son malas para todos, en verdad, porque nos dejan como el ajo, las coordenadas no cuadran, las cosas no funcionan y ¿quién tiene la culpa? Siempre el jefe, ¿cierto? Entonces, el llamado es no ser así. En la vida profesional. Yo creo que ustedes lo tienen claro, pero hay gente que no lo tiene tan claro la verdad de las cosas. ¿Sí? Pero eso con las transformaciones, en verdad. ¿Sí? Am, no sé qué más comentar ahí, si alguien tiene algo que decir, la parte Profesor, técnica. consulta, ¿y Ya. cómo al final se guarda ese archivo en TBC para dejarlo en un punto DC? Acá, mira. Chuta, no guardo el proyecto, pero lo repetimos, no hay problema. Acá teníamos un minuto. eh, acá. Entonces, por ejemplo, me importaba la geodésica, ¿se acuerdan? Cuando importaba las geodésicas, el software comenzaba a leer y yo tenía
que seleccionar básicamente latitud, longitud global, la importaba y al momento de importar, claro, ahí está la asignación de coordenadas que yo tenía que hacer para que pudiéramos hacer el match, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer ahí, voy a ir a revisar los dos archivos. Ahí está la geodésica y ahí está, ¿cierto? Las locales. ¿Qué sería importante acá como dato de flujo de trabajo? Si se fijan, yo importé las geodésicas primero y la primera geodésica es Alfonsín, ¿cierto? Entonces yo debería buscar en el listado de la, de las locales Alfonsín, tomo la coordenada norte y esa voy y la pego acá, ¿sí? En el norte, ojo con eso. Y acá tomo también la este y la pego, ¿cierto? También acá, ahí, ¿vale? Entonces ahí le doy básicamente OK y Alfonsín queda físicamente sobre el punto local y la coordenada local de Alfonsín, ¿sí? Entonces ahora lo que hago es arrastrar el archivo de la coordenada local y acá tengo que seleccionar el orden de forma correcta. Acá no la podemos embarrar porque pasa si no lo de la rotación. Entonces norte, este, control, lo voy a importar. Ahí están los puntos uno sobre el otro. Y en el menú ya de calibración, ahí tengo que ver, activar la licencia. Ahí sí, un minuto. Entonces ahí en Survey, en calibración, recuerden que estamos viendo la parte horizontal solamente. Acá, claro, voy a hacer el procedimiento nuevo, ¿cierto? Selecciono Alfonsín, GNSS, el local, KSIS, SIS, SIS y SIS, ¿sí? Vamos a dejar de lado, ¿cierto? Que la calibración en ese caso, como dato real, da como el ajo, ¿ya? Y acá mira, tú le das aplicar, le das OK, y en el TDC hay una pestaña en Home que se llama Exportar. Cuando la hay exportar, en la pestaña de Survey, debería haber una cuestión que se llama Survey Data Collector de C Exporter, y ahí tú puedes seleccionar la versión que quieres, por ejemplo. Normalmente hoy día se trabaja en la 17, ¿vale? Y buscáis un directorio. Voy a dejar acá en la carpeta que hemos ido ocupando, que era esa de ahí, y le voy a colocar tal, ¿vale? Le doy guardar, le doy exportar, ¿cierto? Y básicamente, si yo me voy acá, voy a encontrar el archivo cal. Y ese es el archivo que incluye esta calibración, ¿sí? Ahí está, ¿vale? Entonces, ahí están las coordenadas y básicamente lo que lee el GPS, pues, ¿cachai? Entonces, lleva la coordenada global, aplica los parámetros y queda en el sistema local, ¿sí? No sé si responde ahí, Rocino, lo que preguntaba, ¿sí? Sí, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda ahí, muchachos? ¿Sí? ¿O no? Ujú. Como para cerrar eso que hablábamos delante, ¿cierto? Yo le tengo en verdad a los software que hacen las calibraciones toda la confianza en verdad, porque para mí siempre el chequeo es lo clave y siempre que chequeado las calibraciones son concordantes con los resultados que muestran acá. Es decir, este en particular, ¿cierto? Esta calibración que yo les decía que daba como el ajo, yo la testé en terreno, fui a la ceniza, esto es de la ceniza, ¿cierto? Y la cuestión dio mal. O sea, yo pinchaba el punto con el GPS y me daba 20 30 cachos de diferencia respecto a la coordenada. Entonces, cuando se remidió y se calibró de nuevo, el procedimiento que mostramos recién, fuimos a testear de nuevo y quedó bien, ¿vale?
esa es mi forma de chequear. El tema de las planillas que yo comentaba adelante también es importante porque independiente que el viejito en YouTube te diga, no, esta planilla funciona increíble, dale nomás, hay que chequearla, po, y el chequeo en terreno. Eso es clave, la validación en campo. Y lo otro, lo de que la gente esconde las coordenadas o te da coordenadas malas, siempre se van a encontrar con gente así. ¿Cachai? Ojo, tampoco hay que abusar de lo otro, ¿vale? En, no me acuerdo si era en Tuki o en el Abre, no me acuerdo dónde. Había un contrato alguna vez donde el mandante te daba dos coordenadas, ¿cierto? Te daba dos Eso coordenadas. En Chucky y en RT pasa eso todavía. Sí, Tenemos ese problema. claro. Te dan dos coordenadas y te dicen, ya, usted densifique. ¿Cachai? Entonces, ahí también densifique me refiero a que, no sé, pues, por ejemplo, si tú tenés que hacer una parte donde no hay monólogo, donde no hay coordenadas, ellos lo único que te pasan son dos coordenadas. Y te dicen, usted se encarga de densificar en el mismo sistema, ¿cierto? Para que pueda desarrollar el proyecto y quede todo conversando con todo, ¿cierto? Entonces, ahí hay que entender bien, previo a comenzar a trabajar, que el mandante te está pidiendo eso, porque lo típico que pasa es que los colegas llegan allá y dicen, oye, pero me dan dos coordenadas y cómo hago lo otro y toda la cuestión y lo demás. ¿Y qué comienzan a pedir? No, que pásame la calibración, es que pásame el archivo y yo lo coloco en el GPS y mido y no hago lo que tengo que hacer. Eso también no es lo más recomendable. O sea, si el mandante te dice, acá tiene dos coordenadas y usted es el encargado de densificar, densifícala. Porque si después queda una embarrada o la calibración la estáis extrapolando mucho y hay una deformación, el único responsable vaya a ser tú. Por algo la base dice eso, ¿cierto? Entonces, eso también es como no sé si comentario más que recomendación. Hay que leer bien en la base técnica en términos de eso, porque... Profe, pero Ujú, es que, bueno, yo sé que no tiene nada que ver y sí, me estoy saliendo me estoy ajá, yendo por un pero por último que ponga los PR ahí en el proyecto, no que sí, pues, haya la instalación de faena y estáis como a 10 kilómetros de de donde la, van a hacer la no, construcción. no, si es una cuestión, es como cuando te pasan, porque pasa para los dos lados, te dicen extiéndase, y tú decís, chuta, logísticamente la extensión es más compleja quizás que el proyecto, es otro proyecto en sí, ¿cachai? Y nadie piensa esa cuestión también, pero pasa para el otro lado también, pues de repente te dicen, no, ya, ahí están los archivos de calibración, y tú querís chequear los archivos de calibración para hacer bien la pega, ¿cierto? Y te das cuenta que no hay monólogos para chequear. Y los viejos trabajan así, pues, entonces caí en el mismo círculo vicioso de trabajar con los ojos cerrados, ¿no? O sea, darle para adelante nomás porque tenés que avanzar. Pero ahí el consejo es siempre trazabilidad de coordenadas, compartir la información, tener claro tú tu información, eso también es súper importante. Eh, si son jefes de topografía en un tiempo más, como lo van a hacer, estoy seguro, preocuparse dentro del avance del proyecto, de la mantención de tu red, ¿cierto? Eso no se hace, de ir verificando, chequeando cada cierto tiempo los monólogos, eso tampoco es que tengan que hacer redes cada 3 meses, pero una verificación, no sé, con RTK, si uno cacha más o menos cuáles son las tolerancias también en minería, tampoco... Si el punto te da 1 milímetro desfasado, está ahí dentro de la precisión del RTK, ¿cierto? Entonces, eso sería como la recomendación en sí, porque el tema de los locales, de las coordenadas locales, en verdad es un dolor de cabeza en muchos lados. Y puedes saber transformar, puedes saber ocupar el TDC bien, pero si el input es malo, no hay mucho que hacer en verdad. Entonces, ojo con eso. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Para avanzar con eso? ¿Algo que comentar ahí con las coordenadas locales? ¿O podemos avanzar? ¿Sí? Solo una pequeña observación, profe, o sea, no duda en realidad. ¿Cuál será el afán de trabajar con coordenadas locales si se puede trabajar con UTM? No, no siempre será por la historia nomás que todo bien.
Chuta, el afán. Para mí también, el afán. O sea, en verdad, no, mira, hay una explicación que tiene que ver, por ejemplo, tengo un colega en La Pega que mucho tiempo trabajó en Andina, ¿cierto? Y él me decía que uno de los requerimientos de alguien que fue su jefe en algún momento era que la mina tenía que tener un solo sistema, ¿vale? Entonces ahí lo obligó a acomodar un PTL con coordenadas locales a cierta altura y funciona impecable. Pero claro, tú te metías con otra cosa y queda la embarrada. Esa es la idea. También yo creo que hay un cuento de que el geomensor, en mi opinión, siempre es alguien que provee información para otra área. Yo estaba en reunión con geólogos, con geomecánicos, y cuando tú le decís, oiga, cambia el sistema, haga una buena transformación, y para el viejo es un problema porque no entiende. Y te dice, oiga, no, no me mueva la coordenada local, yo quiero que la coordenada local quede ahí y muera ahí. Entonces, hay muchas explicaciones. No sé ahí, Dixon, si usted que levantó la mano tiene otro comentario al respecto. Yo lo veo siempre. Eh, por ejemplo, yo he trabajado en obras viales ¿Sí? y en no, pues, donde uno trata de acercar la medida, no sé, que los metros coincidan al metro o esa en grande distancia, igual te Ujú. afecta a caleta porque la UTM, bueno, Desfase. la UTM yo lo veo así, la UTM es como un PTL en el fondo, solo que a mayor escala. Claro, Y, y hay deformaciones en las distancias horizontales. sí, pues, absolutamente. Eso es lo que tenemos que conversar el viernes en particular, ¿cierto? Pero son muchas cosas ahí en verdad. O sea, mira, para no extenderme tanto, si tú haces la comparación con los colegas que trabajan en propiedad minera, ¿sí? Propiedad minera hoy día, trabajar con 56 y con 69, tú puedes llegar a terreno y en, no sé, en 40 metros cuadrados, en un cuadrado, ¿cierto? Un polígono de 40 metros cuadrados, quizás menos, tú encontráis tres o cuatro, no, en la foto que mostraban eran como seis monólogos, seis pilares, perdón, seis pilares, ¿cierto? Y teóricamente esos seis pilares eran el mismo punto para el catastro. Entonces tú les preguntabas a los peritos y te decían, no, que así, a mí me dio así, al otro le dio así, al otro le dio así. Ahí tenía un ejemplo claro, ¿cierto? De que la gente sigue trabajando con lo que tienen sabiendo que hay un inconveniente ahí. Entonces cuando se plantea la transformación, yo al menos si fuera perito estaría contento porque voy a trabajar con como debe ser, pero se engloban un montón de problemas que en alguna medida yo creo que también es resistencia al cambio, ¿cierto? O sea, entender que ahora tenéis que trabajar de otra forma, que quizás vaya a tener que trabajar con visiones más modernas, ¿cierto? De la geodesia, de todo lo demás. Entonces, resistencia al cambio, cuestiones, no sé, lo que les comentaba antes, piensen que hay un montón de información en minería que, que puede ser un PDF con unas coordenadas ahí todas arrastradas, ¿cierto? Entonces, es un cambio importante eso pensar en la transformación, no es menor. De hecho, hasta el día de hoy hay faenas mineras en el norte que no tienen monólogo en el sistema local, pero siguen trabajando en el sistema local. O sea, es como una... No sé. Eso en el fondo es lo que tengo que comentar para no enojarme con esa cuestión. ¿Vale? Eh, Yo creo que más o menos está claro el procedimiento en el TBC, ¿no? Evidentemente ahí va a quedarles un video de respaldo. Hay unos webinars también en YouTube de cómo ocupar el TBC. No nos tenemos que centrar solo en el TBC porque nadie asegura que van a ocupar TBC después. Entonces, la idea es genérica para todos los software. Lista de coordenadas, transformación, el archivo sale al colector y ahí usted trabaja en el sistema local de la mina. ¿Sí? ¿Estamos ahí, Sí, muchachos? profe. Sí, Sí, ya. Tenga 15 minutos y vemos la parte vertical. ¿Ok? vale, profe. Para que ahí descansemos un rato. Sí, ¿Vale? profesor. Sí. Vale, 15 minutitos entonces. 9:30 vuelvo.